Arreglaremos algunos pequeños detalles y luego comenzaremos nuestra transmisión en vivo. Ya hemos empezado nuestro live. Como dice la pandilla, un juego rápido, solo unos pocos golpes. En un minuto comenzaremos. Espero que todo esté bien para todos. Digamos con todo el mundo, ¿no? Ya involucra a todos. Hoy en vivo, vamos a ver. Ya hemos empezado nuestro live. Bueno, son las 20 horas y estamos en Sao Paulo. Hoy es 9 de abril del año 2025. En el sueldo de hoy vamos a hablar de democracia real. A veces la gente se pierde en lo que es la democracia. La democracia real debe implicar algunos parámetros. Por ejemplo, la democracia real, la educación, la salud y la seguridad. Y voy a empezar a comentarlo como un plan de gobierno para el municipio. Es importante para nosotros saber que el municipio está donde estamos. En vidas anteriores os dije muchas veces que un ser vivo siempre está en un volumen. Y este volumen, la información viene de este volumen y la información sale de este volumen. Pero cuando un ser vivo está con otro ser vivo, este volumen es un poco mayor. Cuanto más seres vivos hay, mayor es el volumen. Y a veces, cuando hay varios seres vivos en un volumen, en un espacio, en un territorio, esos seres vivos tienen una historia. ¿Qué es su historia? Esta historia es el origen del Estado. La historia de los seres vivos de una región en un volumen es el origen del Estado. Y en ese origen del Estado, de esta historia, de este Estado, vienen algunas reglas e incluso la Constitución en el caso de Brasil. Así que tienes lo siguiente: personas, seres vivos, espacio, historia, reglas de esta historia y esta plenitud de vivir dentro de esta historia que va cambiando poco a poco. Así que el volumen es extremadamente importante. Pero otra cosa importante que a veces perdemos de vista es la información. Y la información que está intercambiando sobre esto. Mira, el tema es la democracia real y estoy hablando de información. Cosa diferente. Entonces es el volumen, la información, la conciencia y luego está la democracia. Si esta información se filtra de un volumen a otro, es posible que se estén generando cosas diferentes. Por ejemplo, cuando llamas a alguien por teléfono, dices que estás en un espacio y hay una comunicación que sale de tu espacio y va a otro. Ya sea a través de WhatsApp o de alguna otra red de Internet, la comunicación va de un lado a otro. Puedes actuar en otro espacio. Pero calma, en un espacio tenías una regla y vas a actuar donde la regla es diferente. Así que donde quiera que vayas a actuar, deben haber reglas para tu actuación. De lo contrario, contaminarás el otro espacio. Hoy lo vamos a dividir más o menos en 5 partes. Voy a comentar y mezclar los temas para que sepamos si esta democracia es real, educación, salud y seguridad. Claro, revisor 3, educación, salud y seguridad. Pero lo dividiremos en 5 partes para que sea más fácil. Vamos a hablar de educación colaborativa, tratando de quitar el ego y vivir, quitar el ego y el lucro y vivir una vida plena. La educación colaborativa a nivel municipal es tratar de poner en juego la educación cooperativa con la gente de las regiones del municipio, desde la educación preescolar, la educación cooperativa. La educación cooperativa es algo realmente genial, porque la educación cooperativa requiere que
Cosas, liderazgo, no hay un liderazgo fijo. En la educación competitiva que yo recibí, posiblemente la que usted recibió, está el deseo de ser el macho alfa, el líder. En la cooperativa, no. E intercambiaron las situaciones. Es lo mismo que dije en el último live, esos vuelos escalonados cambian de posición y quién es el líder, porque la educación es cooperativa y una forma más intensa, más fuerte y más emocional de hablar de la educación cooperativa es el corazón mismo. Cuando el corazón tiene unas células que son como marcapasos que están en la aurícula, y si estas células que son marcapasos se despolarizan, se contraen, se despolarizan, si una de ellas no se despolariza para contraerse en la aurícula, la otra que está al lado se contrae, pero si la aurícula no se contrae, el ventrículo se contrae. Así que parece que lo que haya que hacer en vuestra vida dentro de la educación cooperativa, lo haremos. Mira, pero es responsabilidad de María, pero si no lo hace María, lo hará Ceciño, lo hará Jackson, Manuel, Manuela, alguien lo hará, porque es educación cooperativa, se hará. ¿Por quién? Hay un cierto orden, pero este orden puede cambiar, no hay problema, porque no hay necesidad de un líder alfa, lo que existe somos todos, y juntos resolveremos las cosas. Así que no hay nadie que sea el más inteligente ni el menos inteligente. Puedes ser más inteligente en esto aquí que en aquello allí. Entonces todo cambia. La educación cooperativa no tiene esta competencia de quién es el mejor en qué, sino que todos. Y entonces no tienes esa visión de lucro porque la educación es cooperativa. Y por supuesto, en esa cooperativa educativa y dentro del municipio, colocar el DREC Cidadão. ¿Por qué? DREC Cidadão representa los ingresos del municipio, porque ahora estamos hablando del municipio, los ingresos del municipio. El municipio cede, el municipio sembró, no sé, soja, maíz, produjo algo, sirvió, rindió algo. Estos ingresos se transmiten a la población. Y mire, también están los ingresos por créditos de carbono. El municipio cuenta con algunos bosques y algunos ríos no contaminados. El municipio no tiene basura. Prosperidad Bribri. Si el municipio no tiene basura, es decir, no genera contaminación ni basura, ya está en una economía cíclica. Los residuos que genera se devuelven al servicio nuevamente y no hay contaminación. Es difícil, pero es posible. Entonces, entramos en la prosperidad bribri, donde el hombre está en sincronía con el medio ambiente y no hay basura ni contaminación. Es importante, solo hay que ver cómo cambia la historia. La historia, estas personas, estos seres vivos en este espacio, tienen una historia, y esta historia no contamina. Y eso da espacio a otros seres vivos, ¿sabes? Se replicará en ese entorno. Es el paraíso, ¿verdad? Y es posible, y es posible. Así que tenemos una educación colaborativa para poner esta colaboración en las cabezas de los individuos, en nosotros mismos y en nuestros hijos. No importa si eres mejor en esto o en aquello, lo que importa es que juntos resolveremos nuestros problemas, pero juntos también nos aislaremos de los problemas que otros puedan poner delante de nosotros, otros espacios. Esto es importante. También en esta democracia real que pasa por la educación, por la salud y por la seguridad, hay salud. En cuanto a salud, tenemos el SUS. Tenemos el SUS. El SUS necesita llegar a 5.0. Hoy en día, el SUS tiene algunos programas que se están utilizando y están centralizados. Bien, entonces el SUS se utiliza en todas partes y la información del SUS está centralizada. Pero a partir del 5.0 hay que seguir adelante. El SUS también estará en línea. Si tienes un problema, lo abres, igual que yo estoy abriendo este video contigo, lo abres y alguien te va a ayudar en el SUS. Y va a empezar a ciclar, te va a clasificar cuál es el problema que tienes, va a ver, va a medir tu temperatura o presión arterial, va a tener una relación contigo en línea. Pero usted registrará todo en el SUS y después le direccionará a un lugar que es parte del SUS, pero esa referencia ya está adaptada a usted. Un experimento contigo, algo hecho antes, una selección contigo.
Y muchas veces en esa selección ya indicaba un poquito de té, ya indicaba que estabas muy estresado. Y en ese momento esa conversación con el SUS que está ahí online, entonces el SUS no vas a marcar una entrevista en el SUS o en la cola. Entras en el SUS, alguien te atiende online y empiezas a decir, no, me duele la garganta, me duele, ay, tengo un problema, me la corto aquí, ¿qué hago? Habla el SUS, lo reenvía a esa persona, ya se abrió la llamada, todo bien, está llegando el SAMU. Él entiende, este es el salud municipal. La salud es importante, es híbrida, es el SUS híbrido, es decir, en línea y real en el municipio. ¿Te diste cuenta? Educación colaborativa, SUS híbrido. Luego, seguridad con tecnología y pertenencia. Para que el SUS híbrido suceda, tenemos que tener algo que se llama seguridad, pero seguridad de la información. Así que todo el mundo debería tener acceso a Internet. Yo siempre propongo a los municipios que, hombre, distribuyáis en la red una red mixta donde haya Wi-Fi, varios retransmisores, fibra óptica, pero cuando te acercas a ese barrio donde hay muchas casas, casas un poco más pobres o incluso barrios marginales, la red eléctrica pasará la información de Internet. Así que todos en ese barrio, en esas casas, cuando ponen un enchufe PLN en el enchufe ya tienen Internet. Bueno, esto es simple. La distribución final es Internet. Así que Internet está en todas partes. Si coloca una cámara, la cámara filmará y podrá brindar protección a su calle siempre que lo necesite. Simplemente lo enchufo. Entonces, ¿te diste cuenta? Entonces tienes seguridad con la tecnología y este Internet gratuito. Espera ahí. Oye, Jackson, el alcalde, el ayuntamiento necesita dinero, ¿de acuerdo? Internet es gratis, pero para que tú hagas que Internet sea gratis, le dices a la población, yo te brindo el servicio de Internet, tú me das derecho a cobrar por la minería de datos que la red social hace contigo. ¿Me das derecho a cobrar a las redes sociales por el tiempo que pasas en Internet? ¿Por qué? Mire, tenemos derechos ciudadanos, estamos proporcionando ingresos a los ciudadanos y los ingresos son diarios y depende de cuánto tiempo la red social te chupe la atención, tengo el derecho yo, el municipio, de cobrar las redes sociales. Ah, ¿y la red social está extrayendo tus datos? Ah, pero te registraste en el mío. Está bien, firmaste, pero te daré internet. Yo, el municipio, tengo derecho a cobrar a la red social por la minería de datos, porque los datos generados en ese municipio pertenecían al municipio. Es como extraer hierro, oro o petróleo. Y luego tenemos mucho dinero en el municipio. Te da internet para toda la población y cobra a las redes sociales por la minería de datos. O cobrar a las redes sociales por el tiempo que nuestros ciudadanos dedican a las redes sociales. El tiempo de atención también lo factura el ayuntamiento de alguna manera. Entonces, doctor, esto es seguridad tecnológica con propiedad de Internet. La idea de Drex Ciudadano es que el municipio pueda tener un servidor para manejar monedas. El municipio puede ser su ciudadano Drex. Se distribuye el Drex ciudadano a cada individuo y la población trabajará con ese Drex en este municipio, y el día sigue su curso. Ah, pero todo el sistema en Brasil se cayó, todo Internet se cayó. No, el municipio tiene un servidor. En ese municipio no se cae el Internet y las transacciones se siguen realizando en el municipio, porque hay seguridad con la tecnología y pertenencia y hay economía local. Drex funcionará aunque afuera se caiga el Internet, pero no en el municipio, se cayó, porque el municipio cuenta con un servidor y un servidor de respaldo. Y en ese momento tienes el control sobre la información que entra y sale. La información es un hecho muy importante. Siempre os digo que la pertenencia viene del color y del sentido. Pocas personas entienden esto. La mente busca la pertenencia, pero no la alcanza. No sabe lo que busca. No entiende qué es la pertenencia. La pertenencia es cosa del ser vivo. Las bacterias y las células, cuando están juntas, cuando llegan estímulos y moléculas, reaccionan juntas, y eso da un sentido de pertenencia. La mente es introcepción con propiocepción.
No llega a la pertenencia que es molecular, que es celular. Las moléculas llegan a las células que les darán la pertenencia de esos tejidos, de esos órganos. Entonces, para mí, en mi definición, la pertenencia depende de la información que tengas. Entonces, quiere decir que si tú estás en el volumen, esta población está en el volumen, la información que llega, que da la pertenencia a la población, sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Y qué tan grave es esto? ¿Vale? ¿Qué grave es esto? Entonces el ayuntamiento de alguna manera tendrá el control y no dejará entrar la desinformación, porque no importa si es información o desinformación, la pertenencia se basará en eso. Y puede estar sucio y convertirse en una pertenencia basada en desinformación. Bueno, y esta economía local sustentable con Drex, ciudadana también, la estoy generando. Hay un agricultor, hay un pequeño productor que tiene una pequeña región con un pequeño bosque. Mira, este bosque tiene derecho a tantos Drex, tantos créditos de carbono, aquí para ti. Este río no está contaminado. Quien quiera que esté ahí en el río, este pequeño río, mire, no está contaminado, así que hay un Drex. No Drex crédito de carbono porque este río no está contaminado. Mira, esta empresa no genera ningún residuo. Mejor aún, el agua que llega cerca de la empresa, la que sale es mejor de lo que huele. Incluso se filtra. Estoy generando una economía y mitigando la crisis climática, las emergencias climáticas. La emergencia climática, para que lo entiendas, para mí, tiene el factor del calentamiento global, porque es válida la quema de combustibles fósiles y la contaminación. Pero lo que también está pasando con ese calentamiento global es que hay exceso de agua en la atmósfera. Agua. Esta agua se puede retener con los bosques. El bosque retiene el agua fluye, pero se queda allí por un tiempo. Entonces es importante matar bosques y manantiales y minas de agua y cosas así, porque el bosque está ahí y aguanta el agua un ratito. Esto ralentiza el flujo del agua que sube y baja. El agua cae, se evapora, cae. No, pero el bosque aguanta un poco más. Y entonces no lloverá tanto, ¿verdad? Eso es importante. Y por supuesto, reducir la contaminación, reducir la quema de combustibles fósiles. Y luego la población o el ayuntamiento podrán establecer las reglas de la soberanía gasística nacional. Yo pondría una IA, la inteligencia artificial del ayuntamiento, donde todos los datos pasan por algún lugar que los clasifica, los mira, ve si los datos son coherentes o si hay una infiltración, un proceso de desinformación total en esa región. Pero el que controla esto es una IA, es como un COAF. Y esta IA tiene algoritmos, y estos algoritmos son auditables. Y estos algoritmos están aprobados por el ayuntamiento. Mira, los algoritmos tienen esta y esta regla. El algoritmo está fallando, la IA está fallando. Levántate, cambia la regla, la IA cambia, y nadie mira los datos de los demás. Pero si esos datos tienen algún tipo de conspiración contra el municipio, contra algo, el algoritmo lo pinta, mira, datos erróneos, desinformación. Y con eso tenemos una mejor idea de las cosas. Es importante que entiendas todo este contexto. La democracia es real, depende de la educación. De esos, de los seres humanos, la educación ya hablará de seres humanos, ¿no? Salud, si no tienes salud es difícil cuidarla. Todos estos tres pasos, los tres permanecen juntos, interactúan, salud, educación. Hubo un estudio científico que me pareció fantástico. El dinero que inviertes en educación reduce las colas en el hospital. A nivel estatal, cuanto más dinero invierta en educación, menor será el costo de hospitalización de su hijo. La educación es fundamental y la educación va a... En la estructura máxima tenemos que pensar que la educación es aprender a hablar, a escribir, a leer, a recibir el propio proceso de digestión, qué comer, cómo comer, así que hay todo un proceso educativo. Y luego están las reglas en ese momento, en esa ciudad, en ese municipio. Lo importante de esta democracia real es que parte de la historia del lugar. ¿Listo? Antes, como te digo, veníamos de esta república domesticada que vino de Europa y nos impuso reglas europeas, ¿vale? No tiene sentido que peleemos por eso. Sí, pero en esta región donde vivo, en esta ciudad donde vivo, en este lugar, en este barrio donde vivo, están empezando a surgir algunas cosas que pueden mejorar el barrio,
que son reglas un poco diferentes. La democracia es real, emana de la historia de esta población en este lugar. Él entiende y crea ciertos valores para este lugar, y este lugar crecerá, las ciudades. Las ciudades se convertirán en estados, por lo que el estado también tendrá una regla diferente para el estado, que es la reunión de todas estas ciudades. Y luego una regla sobre este DREC, sobre esta moneda que circulará y cómo circulará, y la transacción de ciudad a ciudad, ¿de acuerdo? Y un respaldo de eso, información sobre eso, y luego esto, y luego Sudamérica, América Latina, luego el continente americano, luego todo el planeta, reglas, 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 quiero decir, espacios, 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 pero todos los espacios más grandes, como dicen hoy, escuché a Levantel hablar y hablar de un viejo político, dijo lo siguiente: todo el mundo vive en un municipio, nadie vive en un estado o un país, vive en un municipio. Y eso es exactamente, está en el volumen que tienes. En este volumen, en este municipio, en esta ubicación, tenemos que tener algunas reglas. Una regla es ¿qué? Reglas en tu casa, reglas en tu condominio, si tienes condominio, o en tu colonia, reglas en el municipio, reglas en el estado, o en la región inclusive, estado, país. ¿Te diste cuenta? Esa es la regla. Pero las reglas tienen que empezar con la historia del lugar, y cada lugar tendrá una historia diferente. Y cada cultura puede desarrollarse y se desarrolla dentro de ese paraguas que es más grande que la Constitución brasileña, lo cual da una cierta autonomía, lo cual abre espacio para la democracia real, abre espacio. Por supuesto, algunas reglas todavía son muy estrictas y rígidas, porque el mercado financiero es el que puso a los diputados y senadores ahí para hacer esas reglas, para hacer las reglas de acuerdo al mercado financiero, y por lo tanto la población siempre va a salir perjudicada. Pero si esta gente realmente mirara a la población, el patrullaje estaría más focalizado en la propia población, en los municipios y municipios, en los barrios y barrios, hasta llegar al domicilio del ciudadano. Mejorar la vida de todos para que podamos tener una democracia real. Chicos, eso es más o menos lo que quería decir, y os voy a dar un poquito del tema del próximo live para que podamos tratar de ir redondeando este tema. En el próximo directo voy a hablar un poquito de algo que me parece interesante, que es la humildad. 2 puntos, otros 5. Humildad, 2 puntos, otros 5. Nunca me daré cuenta de la realidad, nunca te darás cuenta de la realidad, nunca me daré cuenta de la realidad. Tenemos que ser humildes respecto a esto. La realidad se forma sobre tu conciencia. La conciencia proviene de tus sentimientos y de la información que te llega. Tienes un sentimiento y luego con ese sentimiento llega a ti información que genera conciencia. Toda conciencia se genera sobre un sentimiento. Entonces tienes un hecho ocurrido, materialidad, un hecho ocurrido, está ahí, lo estás presenciando, nadie lo está narrando, estás presenciando el hecho, pero estás presenciando el hecho con un sentimiento. Entonces tendrás conciencia, presentarás, verás el mismo hecho, el hecho está ahí nuevamente, el mismo, no hay ninguna diferencia en absoluto. Sí, pero estás mirando ese hecho, el mismo hecho, con otro sentimiento. Tendrá otra conciencia y otra visión de la realidad. Ahora bien, ¿qué pasa si es algo diferente? Así que ante el mismo hecho tendrás diferente conciencia y diferente visión de la realidad, porque miraste el hecho con sentimientos diferentes. ¿Qué pasa si solo recibo narrativas? Ni siquiera es un hecho. Si tu grupo, no tú, está recibiendo narrativas o desinformación, tu grupo aún tiene una reacción, como una reacción de pandilla, ¿sabes? Esta reacción es un hecho. Depende del sentimiento que tengas. Ves al grupo reaccionando y lo consideras como un hecho, la reacción a un estímulo que es desinformación. Y ahí estás perdido. Y luego estás viviendo en una tierra plana, en un Brasil paralelo, fuera de la casita, donde simplemente ves y tienes una conciencia, y esta conciencia está muy lejos de la realidad de los hechos,
porque tu conciencia se basa en la reacción del grupo en relación a los hechos. Entonces sucede aquí, se volvió verde aquí, el grupo dice, digamos rojo, todos dicen rojo, y luego entras en esta conciencia de grupo que es narrativa, y ni siquiera habla de hechos, quiero decir, el mismo hecho. Si tú mira y siente este hecho, recibe este hecho con diferentes sentimientos, tendrás una conciencia diferente. O no, solo estoy mirando la reacción de mi grupo a los hechos. Suceden algunas cosas, el grupo desplaza su atención aquí y allá, y ves este movimiento del grupo y sigues el movimiento del grupo, entonces estás en el Brasil paralelo. Ya no tiene estructura, realmente estás completamente loco. Pero, aunque vea los hechos, nunca estaré percibiendo la realidad. Porque la realidad trasciende nuestros sentimientos, y son nuestros sentimientos los que nos dan conciencia ante los estímulos que llegan. Lo que percibimos, lo percibimos en función de nuestros sentimientos. Así que eso es de lo que voy a hablar en el próximo directo. Entonces, ¿qué digo? La democracia es real. Tengo que poner educación en marcha. Tengo que mostrar a la gente cómo se van desarrollando sus sentimientos y cómo los sentimientos cambian la conciencia dentro de los hechos. Tengo que darle salud a esta gente. Tengo que mantenerlos bien y seguros. Y ella siente la pertenencia. Y ahora no voy a hablar de humildad. Aún así, humildad. Tú y yo nunca nos daremos cuenta de la realidad. Todo esto lo veremos intentándolo, conviviendo, y si tenemos una educación cooperativa, ayudándonos unos a otros de manera instintiva, y no para ser el líder, no para ser el macho alfa, simplemente para ser humanos. Y vivir bien la vida que nos da esta vida ahora, esta plena ahora, este magnífico ahora, este placentero ahora lleno de sorpresas, y eso es todo lo que tenemos ahora. No tenemos mañana, solo tenemos ahora. Y a veces esto de ahora se dedica a cosas raras, al odio que bloquea el conectoma cerebral y te hace simplemente replicar lo que eras. No podrás percibir lo nuevo si estás lleno de odio. Si estás enojado con un sistema que sigue bien tus creencias, estás estancado en tus creencias o incluso en tu desempeño, en el alto desempeño, estás teniendo un desempeño deficiente. Que en el alto rendimiento no cambiarás, no notarás lo nuevo, notarás lo que eras. Entonces tienes que abrirte un poquito, sonreír, hacer algo diferente, estirarte, tomar un baño caliente, estirarte, pensar diferente, creer diferente, sentir sentimientos diferentes, mirar y la conciencia llega diferente. Aún así, no percibirás la realidad, sino que tendrás una conciencia dentro del estímulo que llega a tu sentimiento, y esto te dará una percepción de la realidad basada en un sentimiento. Pero puedes controlar los sentimientos. Si controlas los sentimientos, controlas la conciencia, y luego intentarás buscar hechos, y no la narrativa o la reacción del rebaño, o la burbuja, o la iglesia en la que estás, o el partido político en el que estás, la reacción de ese partido a los hechos, o la relación con las narrativas. Es un movimiento. El movimiento es real, sí, pero ¿dónde está el hecho? ¿Dónde está la información? No, no lo es. Es solo un truco para unir a las personas, para que sientan un sentido de pertenencia, porque todos reciben lo mismo. Y a veces, la recepción de la misma es desinformación. Si el municipio tiene el servidor y el control de los datos, la desinformación tendrá más dificultad para entrar. Si el Estado tiene servidores, también su Estado, y control de los datos, la desinformación tendrá más dificultad para entrar. Y a través de la IA, para que no tengamos esto, para que no perdamos nuestra privacidad. Y si todo el Estado se fija en ese control de datos, la seguridad nacional será mucho mejor en varios niveles: municipio, Estado y federal. Chicos, esto es lo que quería dejarles. La democracia es real. Educación, salud y seguridad. Un fuerte abrazo para todos vosotros.